movimiento lineal vertical. Entonces es movimiento rectilíneo también, pero en este caso la línea no viene en forma horizontal, sino en forma vertical, de arriba a abajo. Entonces ahí cambian los efectos porque la aceleración ahora se va a transformar en gravedad, tal como lo vimos. Entonces el ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy dice lo siguiente para que tomen el apunte en su cuaderno. Movimiento vertical de subida y caída libre. Movimiento vertical de subida y caída libre. Dice así, una mujer lanza hacia arriba con una velocidad de 15 metros por segundo una pelota. Punto seguido. Una mujer lanza hacia arriba con una velocidad de 15 metros por segundo una pelota. Punto seguido. La pelota sube verticalmente hasta cierta altura. La pelota sube verticalmente hasta cierta altura y luego comienza a descender hasta caer al piso. La pelota sube verticalmente hasta cierta altura y luego comienza a descender hasta caer al piso. Punto aparte. Si la distancia entre su mano, la mano de aquella mujer, y el piso es de 1 metro, nos hacen dos preguntas. A, ¿qué altura alcanzó la pelota? B, ¿con qué velocidad toca el piso? Listo, entonces lo primero que hacemos, como siempre, es analizar nuestro texto, analizar el texto que trae el problema para poder entender. Entonces nos dice que una mujer lanza hacia arriba, o sea que nuestro primer movimiento es un movimiento en el cual la pelota asciende, la pelota sube y nos dice que va con una velocidad de 15 metros por segundo. Y cuando nos dice esto, nos especifica que ese es el impulso inicial que la persona le da a la pelota para que pueda subir. Es decir, si no le doy un impulso inicial a la pelota, pues la pelota se va a quedar en la mano, no va a subir. Hay que empujarla, hay que impulsarla, hay que hacerle una fuerza hacia arriba para que pueda generar ese movimiento. Entonces, en realidad, cuando hablamos de estos 15 metros por segundo, estamos hablando de una velocidad inicial, ¿no? Una velocidad al inicio del movimiento. Estamos hablando de la velocidad con la cual arranca la pelota para comenzar su proceso de subir. Y dicha velocidad inicial, pues nosotros ya sabemos que la podemos reemplazar por una letra, ¿no? Que es la V con un cerito, que significa que es la velocidad en el momento que parte del cero del plano cartesiano. Entonces, de esta manera ya hemos identificado nuestra primera variable, nuestro primer dato. Seguimos con nuestro análisis. Dice que la pelota sube verticalmente. Y si es verticalmente, no hay un ángulo de inclinación. La pelota completamente va por el eje desde el sur hasta el norte. Dice que llega hasta cierta altura. No nos dicen cuál es la altura porque prácticamente esa es la pregunta que nos están haciendo, ¿no? Entonces, llega hasta cierta altura. Cuando llega hasta cierta altura, en ese momento se va a detener allá. ¿Por qué razón?
Porque el impulso inicial, esa fuerza de 15 metros por segundo, esa velocidad, va a irse disminuyendo hasta que se detiene, ¿no? Luego dice que comienza a descender, es decir, aparece un segundo movimiento. Entonces, a partir de aquí, el problema tiene dos movimientos. El primero, que va hacia arriba, y el segundo, que va hacia abajo. Nos especifica el problema que la pelota llega hasta el piso, ¿sí? Cuando golpea el piso, pues obviamente va a llegar con una fuerza, con una nueva velocidad, y por eso la segunda pregunta es, ¿con qué velocidad toca el piso? ¿Sí? Ahora nos aclaran que entre la mano que está lanzando la pelota hacia arriba y el piso hay una distancia, y esa distancia es de 1 metro. Y esa distancia la podemos tomar como un dato adicional. Todo este texto lo vamos a convertir en una imagen, en una gráfica, ¿no? Entonces vamos a hacer la gráfica de este texto. Listo. La mujer está jugando vóley. Entonces ahí va a ser el movimiento, el golpe que ella le va a dar con esa velocidad a la pelota. Entonces vamos a expresar lo que decía nuestro texto en forma de un gráfico. Inicialmente sale desde esta altura, desde ahí, hasta que llega a una altura pues superior. ¿Con qué velocidad sale al inicio? Entonces nos dice el problema que inicia con una velocidad inicial o su cero y equivalente a 15 metros por segundo. Entonces es equivalente a 15 metros por cada segundo. Y ese es nuestro dato con el cual vamos a arrancar. Inmediatamente la persona da ese golpe, implica esa velocidad, la pelota comienza un proceso de subir, ascender. Entonces la pelota llega hasta cierto punto, que no sabemos cuál es porque es parte del problema. Entonces nosotros lo tenemos que averiguar. Y miren ustedes, se forma un vector, ¿no? Que nos indica que va hacia arriba, hasta una altura determinada que no conocemos y que el problema nos pide calcular. Es decir, esto va a llegar desde acá, desde este punto inicial que sale, hasta acá, que es el punto final al cual llega. Y aquí entonces aparece nuestra pregunta, ¿cuánto hay desde este lugar hasta este lugar? Entonces, saber esta distancia es la pregunta A del problema. Esa distancia en realidad es una altura. Y como es una altura, nosotros la vamos a simbolizar de aquí en adelante con la letra Y, que significa que está sobre el eje vertical. Antes, si ustedes recuerdan, trabajábamos con la letra X, que significaba que el movimiento era horizontal, de izquierda a derecha. Ahora, el movimiento es vertical, entonces es un movimiento de arriba a abajo. Pero como es el primer movimiento, entonces lo vamos a especificar y esta va a ser nuestra altura 1, la primera altura que vamos a calcular y la cual pues sabemos es la pregunta del primer problema. Cuando la pelota sube, llega hasta su posición más alto, ha agotado la velocidad con que arrancó. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué la velocidad se va agotando a medida que va subiendo el objeto? Se debe a algo llamado gravedad, que como ustedes vieron el semestre pasado, es un vector que afecta el peso y que va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ese vector que acabamos de conocer nosotros y que ya tiene un valor, lo vamos a sustituir por la letra G de gravedad y vamos a usar su valor constante que es de 9.8 metros por cada segundo elevado al cuadrado, tal como lo descubrió el señor Newton, ¿no?
Entonces, esta fuerza de gravedad, como va hacia abajo, va a ir restándole potencia a esta velocidad inicial de 15 metros por segundo. Y a medida que va subiendo segundo tras segundo, le va quitando de a 9.8 hasta que llega un momento en que ya no tiene más energía y la velocidad en ese momento la podemos considerar como una velocidad final en esta parte superior. Entonces la vamos a llamar una velocidad al final, cuando ya se termina toda la energía. Y en este caso, esa velocidad va a ser igual a 0 metros por cada segundo, ¿no? Entonces, tenemos en este primer movimiento bastantes datos, 4 datos. Con estos 4 datos vamos a hallar esta pregunta: ¿qué altura alcanza, no? Este 9.8 es la gravedad. Siempre vale 9.8. Lo vimos en el primer video, cuando yo les expliqué por qué Newton había descubierto ese número, ¿sí? Haciendo una gráfica espacio-tiempo que le dio una curva y luego se dio cuenta de que ese número se repetía elevado al cuadrado y entonces él descubre que ese número vale 9.8 y que siempre vale 9.8, no importa el material que usted deje caer, el tamaño del objeto que usted deje caer, siempre va a dar ese número. Ese es el número de la gravedad dentro del planeta Tierra. Es una constante. Por eso se llama una constante, porque es un número que no cambia. Y siempre se va a usar ese número en las operaciones que tengan que ver con cinemática del movimiento vertical. ¿Ok? Bien, con estos datos, entonces yo ya me puedo ir a los datos de mi primer momento para poder hacer mi cálculo. Entonces vamos con que la velocidad inicial es de 15 metros por segundo, con que la velocidad final en ese movimiento es de 0 metros por segundo cuando llega a la parte superior, que la gravedad vale 981 y que la pregunta es yes o no. Con estos datos yo ya voy a escoger cuál de las ecuaciones de Newton es la que me sirve. Pero primero examinemos las ecuaciones de Newton. Son 3 ecuaciones, como lo hemos repetido en muchas ocasiones. La primera ecuación, como ustedes lo saben, pues habla del espacio, la velocidad, el tiempo, la aceleración y el tiempo elevado al cuadrado. Esta partecita final es la que le va a agregar Newton a la ecuación inicial, que es la ecuación de Galileo. Le agrega esta parte final y por eso funciona con mayor perfección. Luego tenemos la segunda de Newton y la tercera ecuación de Newton. Una de esas tres es la que nos va a servir para poder encontrar la solución a nuestro problema. Pero si ustedes la ven, todavía les hace falta algo a estas ecuaciones. Y es que estas ecuaciones, así como las escribí aquí, solo sirven para movimiento horizontal, porque están en X. Están en X. Entonces, lo único que hacemos es cambiar las letras. Entonces, en lugar de X, para el movimiento vertical, ahora va a ser Y. ¿Sí? Y en lugar de la A, que es aceleración de tipo horizontal, ahora nuestra aceleración va a ser la gravedad. Entonces, donde haya X le pongo Y, donde haya una letra A le pongo G de gravedad. Entonces aquí me toca hacerle el cambio a la letra G de gravedad y aquí me toca hacerle el cambio a la letra G de gravedad y en lugar de la X utilizaría la Y que significa altura. Ya con estas nuevas ecuaciones, pues miremos nuestros datos y vamos descartando cuál sirve y cuál no sirve. Entonces, primero, tiene que tener velocidad inicial. ¿Cuál de las 3 ecuaciones tiene velocidad inicial? La tiene la primera, la tiene la segunda, la tiene la tercera, es decir, todavía no podemos descartar ninguna ecuación.
Debe tener velocidad final. ¿Cuál de las ecuaciones tiene velocidad final? La tiene la tercera, la tiene la segunda, pero no la tiene la primera, entonces la primera ecuación que se descarta es esta. ¿Cuál de las tres ecuaciones, de las dos, perdón, que nos queda, tiene gravedad? Tiene la tercera y tiene la segunda. ¿Y cuál de las tres ecuaciones tiene Y? Inmediatamente vemos que la única que tiene Y es la tercera, entonces la segunda también se descarta. Entonces este problema se va a solucionar únicamente empleando la tercera ecuación. Entonces cojo la tercera ecuación que tiene todos los datos, hay que verificar que tenga los que yo tengo, ¿no? Porque si tiene datos que yo no tengo, pues, ¿qué hago? No puedo resolver, no puedo reemplazar, no puedo sustituir, ¿no? Entonces tomo mi ecuación y comienzo el proceso para solucionar. Inicialmente debo escoger el signo. O es más o es menos. Para saber eso, tengo que mirar la velocidad. Entonces me voy acá a mi gráfica y digo, ¿qué le pasó a la velocidad? Empezó con 15 y terminó con 0. ¿Aumentó o disminuyó? Inmediatamente yo digo, pues obvio, de 15 pasar a 0 fue porque estuvo disminuyendo, se estuvo frenando. Y el signo que sirve para disminuir, en este caso, es el signo menos. Entonces, por esa razón, aquí escojo y digo, de aquí en adelante, el signo para esta operación es el negativo, el signo menos. La pregunta que me hacen, porque es la pregunta, es Y. ¿Cuánto vale Y? Es la pregunta. Entonces, en mi ecuación, Y está unida con otras letras. Tengo que hacer un proceso para despejar dicha incógnita, ¿no? Y este proceso comienza por aquellas letras que se encuentran un poco más separadas de la Y. En este caso comenzamos con esta parte. Y esa parte me está indicando que el valor de velocidad inicial al cuadrado lleva un signo negativo. Es decir, que cuando lo pase al otro lado de la ecuación, va a pasar con un signo positivo. Entonces tomo mi valor y aplico el despeje de la ecuación. Obviamente, entonces aquí me va a quedar con un signo positivo mi valor, que es el valor de b sub 0, ¿no? Entonces me queda aquí b 0 elevado al cuadrado, quedaría positivo, y toda esta parte que es negativa desaparece. Me queda entonces mi ecuación de esta manera y el siguiente paso es poderle quitar esas dos letras que están acompañando a la Y, que están multiplicando. Y si estas dos letras, este número y esta letra están multiplicando, deben pasar a dividir la ecuación que está al otro lado, ¿no? Entonces, hago lo mismo. Tomo entonces mi ecuación y despejo la Y completamente. Obviamente esto va a volverse un número fraccionario en este lado. Entonces va a ser un número fraccionario cuyo numerador estará compuesto por la velocidad final al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado. Tal como aparece al otro lado, ese numerador queda siendo igual. Y este 2G que está aquí multiplicando va a pasar a ser el denominador, va a quedar en esta parte y obviamente va a desaparecer este lado. Esta es la ecuación que debo emplear para sustituir los datos que yo ya conozco. ¿Y qué datos conozco? Velocidad final, inicial y gravedad. Velocidad final 0, velocidad inicial 15 y gravedad 981. Y esos tres datos los voy a sustituir en la ecuación. Entonces aquí, la ecuación, comienzo y digo, voy a sustituir, aquí me entonces coloco en lugar de velocidad final, o sea, la velocidad en la parte de arriba
recuerdan ustedes, quedó en 0 metros por segundo porque se fue cancelando, ¿no? Se fue acabando la velocidad cuando llegó a la parte superior, mientras que cuando lanzaron recién la pelota, la enviaron con toda la potencia al inicio y ahí tenía una velocidad de 15 metros por segundo, que era su velocidad al inicio del movimiento. La gravedad, por ser una constante, siempre va a ser igual, es decir, siempre va a tener un valor de 9.8 metros por cada segundo al cuadrado. Y he sustituido entonces todos mis datos. Ahora, ¿qué debo hacer? Las operaciones que aparecen ahí indicadas. Ya vimos que una de esas operaciones está bien fácil de resolver porque pues el número que contiene es 0 y 0 elevado al cuadrado, todo esto se va a cancelar, ¿no? Solo me va a quedar este dato de acá que me está diciendo que este cuadrado va a afectar al 15. Este cuadrado también va a afectar a la letra M y este cuadrado también va a afectar a la letra S. Es decir, todo lo que está dentro del paréntesis se va a transformar en cuadrados, ¿no? ¿Eso qué pasa entonces? Entonces, nuestra ecuación se va a transformar de la siguiente manera. Inicialmente, el primer término va a desaparecer y este 15, pues, hacemos la operación al cuadrado, 15 por 15, que eso nos da un valor de 225, ¿correcto? 15 por 15, 225. Y esta m que tenemos aquí, pues se va a transformar en una m al cuadrado. Y esta s que está aquí, como este 2 la va a afectar, también va a sufrir una transformación, se va a convertir en una s al cuadrado. Y este cuadrado que está afuera, simplemente, pues le toca desaparecerse, ¿no? Desaparece de ahí. En la parte inferior es más sencillo, es simplemente hacer una multiplicación. Voy a multiplicar ese 2 por 9.80, 9.8, ¿sí? Y eso me da 19.6. Entonces aquí me va a quedar 19.6 y las unidades se van a mantener tal cual como están ahí. No va a haber cambio. Sin embargo, las unidades sí van a comenzar a cancelarse. Aquí se van a cancelar varias, ¿no? Segundos al cuadrado se va a eliminar con segundos al cuadrado y esta m de acá abajo se va a eliminar con una de las dos que está en la parte superior y la respuesta me va a quedar en metros. Y eso es correcto porque estamos hablando de una altura y cuando hablamos de una altura pues es una unidad de longitud y debe dar en metros. Entonces esa y, ahí se borra completamente ese dato y sería simplemente dividir 225 entre 19.6 y eso nos da un resultado de 11.47 metros. Y esa es la respuesta a la primera pregunta que nos hizo el problema. Esa es la respuesta perfecta. Va a subir 11.47 metros. Ya puedo colocar acá en mi gráfica ese valor, es decir, ya sé cuánto sube la pelota. Va a subir 11.47 metros de altura. Y ya respondí la primera cuestión, ¿qué altura alcanzó la pelota? Ahora me dicen con qué velocidad toca el piso. Y para conocer eso me toca hacer el movimiento contrario. Ahora me toca saber qué pasó bajando. Entonces, ¿qué pasó desde acá arriba hasta el piso? Entonces aquí ya me toca saber qué ocurrió con el balón, con la pelota esa cuando desde allá arriba comenzó a caerse, comenzó a bajar, hizo un vector al contrario, ya este vector no sube, este vector va al contrario y por ir al contrario, ¿qué quiere decir? Que la gravedad le va a ayudar, ¿sí? Las dos se van a sumar porque van hacia abajo. Entonces aquí la velocidad en lugar de disminuir,
lo que le va a pasar es que va a aumentar. Entonces, esta que era la velocidad final en este primer momento, acá va a ser su velocidad inicial. O sea, va a empezar de arriba hacia abajo con 0 metros por segundo. ¿Y con qué velocidad va a terminar? Pues esa velocidad es la que nos están preguntando, o sea, no sabemos, esa es nuestra incógnita, ¿no? ¿Con qué velocidad golpea la pelota en el piso? Ya teniendo en claro que va a aumentar de a 9,8 cada segundo que pase de 9,8 más 9,8 más 9,8 hasta que llegue al piso y lo toque. ¿Qué altura hay ahora? Entonces ahí ya aplico yo deducción lógica y digo, ah, yo puedo saber cuánto es la altura con pura lógica. Pues la altura de aquí ya no será Y sub 1, sino que la llamaremos Y sub 2 porque hace parte del segundo momento de la pelota, es decir, cuando comienza a bajar. Y si ustedes se ponen lógica, de acá arriba hasta acá abajo, es como si tuviera esos 11,47 y le sumara el metro adicional. Es decir, aquí tendría que sumar estos dos números para saber cuánto es el total que está recorriendo. En este caso serían los 11,47 metros más el metro que faltaba por recorrer para poder tocar el piso, ¿no? Y eso pues me va a dar un resultado de 12,47, ¿no? Metros. Y aquí ya me doy cuenta que tengo un dato que me va a servir muchísimo. Entonces, mire, vuelvo a tener 4 datos para resolver mi problema. Dato número 1, dato número 2, dato número 3 y dato número 4 para el movimiento de bajada, solo para bajar. Entonces, con esos 4 datos, me voy a resolver la segunda parte del problema. Entonces, mis datos del segundo momento, los datos de la segunda parte son los siguientes. Empieza con una velocidad inicial de 0 metros por segundo porque empieza arriba, cuando había perdido toda la energía. ¿Cuánto termina? Pues esa es la pregunta que me están haciendo. ¿Y cuánto tiene en total entonces la altura? Pues va a tener la altura 1 más el metro adicional que era entre la mano y el piso, y eso da 12,47 metros. Y con esos datos ya puedo empezar a decir, bueno, ¿y cuál de las ecuaciones me sirve? Entonces ya tengo mis ecuaciones aquí listicas, arregladas con Y con G, ya están arregladitas. Ahora miremos si cumple con la expectativa que yo tengo. ¿Qué ecuación tiene velocidad inicial? Tiene la primera, tiene la segunda, tiene la tercera, no puedo descartar ninguna. ¿Qué ecuación tiene gravedad? Tiene la primera, tiene la segunda, tiene la tercera, no puedo descartar. ¿Qué ecuaciones tienen Y? Tiene la primera, tiene la última y esta no tiene, entonces ya puedo descartar esta. Y por último, ¿qué ecuación tiene B sub F? ¿Sí? Porque esa es la que me va a definir realmente qué es lo que pasa. ¿Quiénes tienen B sub F? Únicamente la tercera. Es decir, descarto otra vez la primera y miren ahora la solución es súper fácil porque esta ya está despejada. Mire, ya me dice B sub F. No tengo que poner a hacerme despejar ecuación, sino que simplemente lo que voy a hacer es sustituir datos y ya encontraré la respuesta para el caso 2. Como siempre, primera cuestión, escoger el signo. ¿Está aumentando o está disminuyendo? Entonces, si me voy por acá a mi gráfica, va a empezar esta vez desde 0, arriba, y va a terminar abajo. ¿Con cuánto? Lógicamente más. ¿Por qué lo dijimos? Porque es que la gravedad está a favor del movimiento. Antes lo teníamos en contra. Ahora la tenemos a favor, ambas van para abajo. Eso me da por lógica que va a aumentar. Y si va a aumentar, el signo que me toca escoger es el signo más. Miren cómo cambió. Antes era el menos, ahora me toca usar el signo más.
Todos estos datos ya los tengo aquí dentro de mis datos. Lo único que voy a hacer entonces es sustituir en la ecuación con más. ¿Y qué me va a quedar? Pues que mi velocidad inicial con la que voy a empezar este movimiento, lo voy a sustituir y dice que vale 0 metros por segundo. Pues ahí voy a colocar 0 metros por segundo al cuadrado. Mi gravedad, también sé cuánto vale la gravedad, entonces la voy a sustituir por el dato de 9.8 metros por cada segundo al cuadrado, tal como lo descubrió Newton. Coloco mi dato aquí. Y la Y también la conozco. En este caso vale 12.47 porque esta Y es Y sub 2, que es la Y total que va desde arriba, arriba, arriba hasta el piso. Entonces 12.47 metros. Aquí ya la respuesta nos la va a dar la calculadora prácticamente, teniendo en cuenta entonces los cambios de unidades, ¿no? Que van a haber varios cambios. Primero, 0 al cuadrado, todo esto se va a anular. Segundo, cuando haga esta multiplicación, pues resulta que esta m va a multiplicar a esta m y también la va a elevar al cuadrado. ¿Y qué tengo que multiplicar? Los tres números consecutivamente, es decir, 2 por 9.8 por 12.47 y eso me da un resultado, cada final, de 244.41. Voy a tomar dos decimales. ¿Y qué me preguntan? ¿Qué es lo que le está dando ahí? Pues me están dando metros al cuadrado, porque metro por metro da metro al cuadrado. Y en la parte de abajo me van a quedar los segundos al cuadrado que estaban ya aquí listos. Entonces miren lo que pasó. Bien interesante. Toda esta ecuación me lleva a deducir que la velocidad al final es un número grande, ¿sí? Es igual a, voy a quitar todo esto, eso, es igual a este número y que cuando yo aplique raíz cuadrada, porque me toca aplicar raíz cuadrada para poderle quitar este 2, me va a dar un resultado bastante interesante. Entonces, simplemente apliquemos raíz cuadrada y ya tendremos la respuesta de este problema. Entonces, quito toda esta parte de acá, esto todo se va a cambiar y todo se va a cambiar. Entonces, ya la velocidad, si aplico raíz cuadrada, ahí solamente me va a quedar velocidad final solita sin el cuadrado, igual a la raíz cuadrada de qué? De todo ese número, ¿no? 244.41 metros, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y aquí es donde vamos a decir, ah, ya sé por qué nos tenían que quedar al cuadrados. Porque la única manera de poder eliminar la raíz cuadrada es que dentro de la raíz cuadrada haya datos que estén elevados también al cuadrado. Y eso va a ser perfecto para nosotros en el sentido de que se van a cancelar varias unidades, ¿sí? Esta raíz va a cancelar a este número 2 que está acá y a este número 2 que está acá. Y entonces el resultado de esta ecuación es tal como por allá la están comentando los compañeros, ¿sí? 15.63. ¿Y qué unidades nos va a quedar? Pues velocidad, ¿no? Metros sobre segundos. Queda un metro y queda un segundo. Queda un metro y queda un segundo. Y esa vendría a ser entonces nuestra segunda respuesta al problema y de esta manera termina el problema. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O quedó claro? Ustedes me dirán. ¿Está clarito? Ok, entonces así mismito les voy a dejar uno para que ustedes tengan para ejecutar el día jueves. Van a entrar a la 9 Físico-Laya, leen el problema, lo hacen, le sacan una foto y lo suben al Classroom. ¿Listo? Al Classroom. Ya no mandamos más trabajos por correos, solamente al Classroom. Entonces, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más,